Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 12, lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y los hermanos decimos, amén. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Oramos. Gracias, poderoso Padre, por este nuevo día que nos has dado, Señor, por la bendición de haber estado en la mañana, Señor, dándote alabanza, adoración, por haber recibido tu palabra, y porque también nos tienes en esta tarde, Señor, de igual manera dándote alabanza, Señor, dándote adoración y esperando recibir de tu palabra, Dios mío. Te suplicamos en esta hermosa tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Estamos tan necesitados de tu palabra, Señor. Estamos tan necesitados, Señor, de una palabra de aliento tuya, Señor. Mi vida te necesita, la vida de mis hermanos te necesitan, Señor. Los misioneros te necesitan, Señor, que están viviendo quizás algunas situaciones difíciles, Dios. Pero que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros y fortaleciéndonos a través de tu santa y bendita palabra. Guíame, poderoso Dios, para compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El servicio del día de hoy, por ser misionero, pues nos vamos a enfocar en un mensaje misionero. Y claro, lo vamos a aplicar también a nuestros tiempos y a nuestro vivir. Quiero hacerlo bajo el tema el precio por predicar de Jesús. El precio por predicar de Jesús. Bueno, ¿qué hacemos nosotros o qué estamos dispuestos a hacer por una buena causa? ¿Ha escuchado usted de personas que, por ejemplo, dicen a mi amigo o a mi amiga le ha fallado el riñón y yo le voy a dar el otro riñón? Una buena causa. En la comunidad donde vivía yo había un niño que estaba mal de su garganta y cada ciertos meses su garganta se le iba cerrando. Entonces tenían que llevarlo al hospital para que le hicieran un raspado o una limpieza. Entonces la comunidad se reunía toda y por una buena causa buscaban la manera de colectar dinero para ayudarle a ese niño. Y, por ejemplo, si algún amigo o algún familiar de usted está en una gran necesidad, usted dispone, si es situación económica, usted dispone de su propia bolsa y por una buena causa para ayudar a su familiar, a su vecino, usted aporta una cierta cantidad económica mientras él o ella puede encontrar un trabajo. Diferentes causas en las que nosotros podemos colaborar. Me recuerdo de una muy excelente causa cuando fuimos a uno de los bautismos hace varios años atrás. Y de repente algunos de los niños de nuestra congregación estaban nadando y dos de ellos empiezan a ser llevados por el río hacia abajo. Entonces ahí como que la piensa uno, porque sabe que el río, si uno no sabe nadar bien, se va a ir junto con esos niños. Pero había un hermano ahí que no la pensó dos veces y por la buena causa de salvar a esos niños, este hermano sale corriendo, se avienta al río, yo no sé cómo hizo, pero pudo ayudar a los niños a que se salieran. Una buena causa, estuvo dispuesto aún a dar su vida, porque ese río es peligroso, por la causa de tratar de salvar a esos niños, que gracias a Dios se salvaron. Y así, tantas causas. El Señor Jesús está en este momento, en los versículos que acabamos de leer, en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Y los discípulos le han preguntado qué señales verán ellos antes de su segunda venida, antes de que Jesús vuelva nuevamente a esta tierra, antes de los tiempos finales. Y Jesús les empieza a decir, lo primero que va a suceder es de que van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a mí síganme, sigan las instrucciones que yo les doy. Pero dice el Señor Jesús, no se dejen engañar, porque aún no es el tiempo y no soy yo, sino que son falsos cristos tratando de engañarles a ustedes y desviarles de la verdad. También les dice el Señor Jesús que van a oír de guerras y de rumores de guerra, que se va a atacar nación contra nación y reino contra reino,
que también van a haber grandes terremotos, como los que algunos que ya estamos viendo, algunos difíciles, ¿verdad? Van a haber terremotos, van a haber hambres, van a haber pestilencias y van a haber señales en el cielo. Y yo me imaginaba, será un meteorito que va a caer o piedras del espacio, ¿qué va a suceder? Señales en los cielos. Puede ser tal vez la luna que cambia de color, el sol se retrasa o se adelanta, o rocas que pueden caer desde el cielo. Imagínense qué terrible, del espacio. Y esas son cosas que van a suceder antes del fin. Pero Jesús les quiere decir esto en el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Por eso le hablaba de las causas al inicio. Hay muchas causas que es bueno hacerlas, pero ¿cuánto estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo Jesús? Es decir, por ser fieles seguidores de Cristo, por ser verdaderos cristianos, por ser personas que hemos decidido abandonarnos en las manos de Jesús y que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Entonces, los discípulos están preguntándole, ¿qué cosas van a suceder antes de que tú vengas? Y Jesús les dice, bueno, por ahora no se preocupen de eso, va a suceder esto, esto y esto, pero antes de que eso suceda, a ustedes los van a agarrar, los van a echar en las cárceles, los van a perseguir, los van a llevar ante reyes y ante gobernadores, y cuando los lleven ahí, ustedes tienen que dar testimonio, tienen que hablar acerca de mí. Eso es prácticamente lo que Jesús le está diciendo. Ahora, Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11 dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, imagínense esto bien difícil. Jesús les dice, a ustedes los van a agarrar, van a hacer persecución en contra de ustedes, pero ¿sabe qué es lo más difícil? De que el mismo judío estaba siguiendo a otro judío, solo que el judío ortodoxo estaba acusando a los judíos mesiánicos de que estaban adorando o estaban siguiendo al falso Mesías, pero realmente estaban siguiendo al Dios verdadero, a Jesús, al Mesías prometido. Pero por eso es que dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos, que eran los judíos, sus hermanos, su sangre, ellos no le recibieron. Y por eso es que más adelante en el siguiente versículo dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes los iban a perseguir primeramente? Los mismos judíos, sus mismos hermanos les iban a dar persecución. Y ejemplo de eso es que el primero que le dieron muerte, pues fue a Jesús por ser el Mesías, el Maestro, porque le llamaban blasfemo, porque él se autoproclamaba el Cristo y era la verdad, es la verdad. Pero ellos, confundidos y quizás trastornados por una mente diabólica, le dieron muerte a Jesús, lo mataron. Pero ese fue el beneficio para nosotros, que si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros no hubiésemos sido expiados, no hubiésemos sido limpios de nuestros pecados, porque era necesario de que el Cordero derramara su sangre para ser limpio, para que todo el mundo fuésemos limpios de nuestros pecados y recibiésemos la vida eterna. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces empezaron con Jesús, persiguiendo a Jesús, tratando de acusarle, tratando de que los romanos le agarraran, tratando de encontrar alguna palabra que los desviara y que acusara a Jesús a los romanos. Pero Jesús era Dios, Jesús es Dios, Jesús es sabio. Entonces Jesús sabía la manera en la que él tenía que responder para mantenerse firme y esperar a que se llegara el tiempo en el que él tenía que ser muerto. Ahora, después de Jesús, nos encontramos con una gran serie de hermanos, discípulos de Jesús, apóstoles, que siguieron el mismo camino. Se les dio muerte. Tenemos a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago y una gran cantidad de hermanos más que recibieron como castigo la muerte, porque decidieron seguir la causa
de Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir la causa de Cristo Jesús aún a expensas de la muerte? ¿Será un poco difícil contestar esa pregunta? Quizás sí, ¿verdad? Hay que ser honestos. Pero yo creo que estamos en un país donde lo único que nos preocupa a nosotros es el trabajo, porque hay mucho tiempo para trabajar y hay poco tiempo para venir a la iglesia. Entonces la persecución quizás es demasiado trabajo y por eso no puedo llegar a la iglesia. Puedo llegar una vez nada más. Pero imagínense qué excusa comparado con la muerte, que a veces siento que nos hemos vuelto como cristianos medios aguados, ¿verdad? En mi cantón, en mi lugar donde yo vivía, ahí era un poco más difícil la situación. Había el catolicismo ortodoxo, aquellos que tratan de hacerle daño a uno si uno es cristiano, pero aún así en ese lugar todos los días se predicaba el evangelio, cada día a las 6 de la tarde a escuchar palabra del Señor de lunes a domingo y volver a empezar otra vez de lunes a domingo escuchando la palabra de Dios. Ahora, no solo los judíos, regresando a los puntos que estamos tratando, no solo los judíos persiguieron a los cristianos, a los judíos mesiánicos, sino que también los romanos. ¿Sabe que Nerón, un emperador romano, cuando en sus tiempos de locura se incendió la ciudad de Roma, y para que no lo acusaran a él, trató de buscar a alguien en quien limpiarse, a quien utilizar como chivo expiatorio, es decir, a quien echarle la culpa? Y como en ese tiempo estaba en apogeo lo del cristianismo y la gente que a pesar de que Cristo Jesús había muerto, ellos seguían propagando la palabra, el evangelio y llevándola a diferentes lugares, dijo: a estos los acuso de que ellos son los culpables de haber incendiado la ciudad. Entonces Nerón acusa al cristianismo, a los cristianos, de haber dado fuego a la ciudad de Roma, y entonces sigue una persecución más fuerte. Ahora no solo los judíos ortodoxos seguían a los judíos mesiánicos o a los cristianos, dicho de otra manera, sino que ahora también los romanos estaban en contra de ellos. Y lo que hizo este Nerón pervertido es de que agarraba a los cristianos, los echaba al Coliseo romano y los utilizaba a los cristianos como juegos. Les tiraban a los leones o les mandaban a los gladiadores, a los luchadores, para que los cristianos trataran de defenderse, pero finalmente les daban muerte a todos ellos, o los animales o los gladiadores mataban a nuestros pobres hermanos cristianos. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Amén, debemos estar dispuestos. Ahora, Lucas capítulo 21 y versículo 16 al 17 dice, Lucas capítulo 21, versículo 16 y 17, déjenme regresar acá. Lucas 21, versículos 16 y 17. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, quizás ya no era de asustarse en esos tiempos de que los judíos persiguieran a los cristianos, pero lo más duro era que el mismo padre judío quizás entregaba a su hijo, a su esposa, a su nieto, que se había vuelto un cristiano. Entonces los mismos familiares decían: este es un rebelde, ha cambiado de manera de pensar, ya no cree en el judaísmo, ahora cree en ese falso Mesías y hay que agarrarlo. Los agarraban, los echaban presos, quizás primeramente en sus casas trataban de convencerles y hacerles regresar otra vez al judaísmo tradicional, pero los que habían creído en Cristo Jesús estaban tan convencidos, tan transformados, tan renovados, que no les importaba. Entonces los entregaban a los judíos ortodoxos, los echaban en prisiones, los azotaban, los golpeaban y a unos les daban muerte. Y a sus mismos familiares no les dolía, porque les importaba más la religión, les importaba más las creencias que tenían desde antes sin haber aceptado a Cristo Jesús, que su propia
familia. Imagínense qué terrible. Y yo creo que eso sucede en la actualidad todavía. Hay gente que sigue persiguiendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, y eso es común. Y quizás en nuestro país no lo sea, pero en otros países sí lo es. Y ahora cuando es más difícil o es más duro es cuando el mismo padre o el mismo hermano, el mismo tío tiene que decirle a su hijo de que si no cambia de manera de pensar, si no maldice al Dios de la Biblia que acaba de creer, que entonces va a ser entregado. Y qué situaciones más difíciles son. Ahora, esto normalmente sucede en las culturas islámicas, donde los musulmanes adoran a su Dios, ¿verdad? Alá, y a su profeta, Mahoma. Ahora, ellos son tan estrictos de que si alguien cambia de manera de pensar, le dan persecución. Si es su familiar, no importa, tratan de revertirle en su mente ahí en el hogar, y si no se deja, ellos mismos llaman a los principales, a la seguridad, a los policías, para que sean presos. ¿Y sabe qué sucede ahí? Ahí adentro no solo están presos y les dan sus horas, a la hora la comida, sino que ahí les están cortando sus uñas. No crea que se las están limando, les están arrancando todas sus uñas, los están torturando, les están echando aguas frías en climas demasiado helados. Está sufriendo esta gente, pero aún así se mantienen firmes y no niegan el haber creído a Cristo Jesús. Lo que está sucediendo con la mayoría de musulmanes es esto, de que como casi no se puede llevar el evangelio, no hay persona que pueda ir a evangelizar, son pocos los lugares que están siendo evangelizados, pero en donde no llega el evangelio, lo que está haciendo Jesús es de que Él se está revelando a estos musulmanes que tienen posiciones altas y que son líderes en sus congregaciones. Pero Jesús se les está revelando y está transformando sus corazones. Y tan convencidos están ellos porque no les predicó alguien, sino que el mismo Jesús se les presentó en sueños o en una visión de que aunque sus mismos hermanos, sus mismos familiares los rechazan, ellos están dispuestos a no negar a Jesús y aún padecer hasta la muerte con tal de vivir conectado ya con Jesús. No quieren despegarse con Él, porque todo lo que les habían enseñado era una religión falsa, alejada de la verdad, alejada de Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Creador. Ahora, Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una hermana nos cuenta en la célula, casi siempre cuando vamos, de que solo ella de su familia se ha convertido al cristianismo. Son anfitriones. Y su esposo y toda la familia de su esposo han sido cristianos aún desde su país. Pero ella es la primera cristiana de la familia. Y dice que ahora que ella empieza a hablarle diferente a su familia, a sus hermanas, a sus tías, a su mamá, a toda su familia, ahora esta familia le da la espalda, la rechazan y le dicen de que deje de ser fanática, que se vuelva otra vez a la religión, a la cultura que le enseñaron, y ahora ellas la desprecian. O sea, en pocas palabras, si no dejas la religión, pues si no dejas esa religión, ellos piensan que nosotros vivimos en una religión, pero el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, es una vida personal con Cristo Jesús. Amén. Ahora, ella a veces está desanimada, pero como su esposo siempre está bien motivado, y eso nos da alegría porque él la motiva a ella y ella puede mantenerse firme en lo que ha creído, pero está recibiendo como una presión bastante difícil para ella, pues toda su familia le da su espalda y ahora nada más su esposo y la familia de su hogar y la familia de su esposo son los que creen en Cristo Jesús, pero toda su familia de sangre para nada, y la rechazan y le dan la espalda. Yo sé que a muchos de ustedes quizás les pasó de igual manera. En mi caso, mi padre, mi abuelo ya era cristiano. Mi padre, cuando yo tenía 3 años, se convirtió al cristianismo.
Y desde ahí en adelante, pues hasta donde yo me recuerdo, he sido cristiano, aunque un tiempo me alejé, pero yo me mantuve enfocado en Cristo Jesús, no en el catolicismo. Pero a muchos de ustedes quizás les rechazaron, quizás al esposo, la esposa lo rechazó, o viceversa. Entonces, o la abuela, la tía, algún familiar le ha dicho, o dejas esa religión, o te alejas de mí, o me alejo yo de ti, ya no quiero saber nada de ti. Y les he contado algunas veces a ustedes cómo el pastor que yo tenía en el lugar donde yo vivía, en la comunidad donde yo estaba, de que por cierto esa señora era como prima de mi mamá, venía siendo como mi tía, y este pastor era como mi primo, un poco a distancia, pero era tan católica. Y su hijo tan borracho, tan drogadicto, él huelía una pega, la pega que utilizan para pegar los zapatos, es un pegamento amarillo que es apestoso. Entonces con eso se endrogaba él, robaba, su matrimonio estaba destruido, sus hijos destruidos, todo arruinado. Pero Jesús lo alcanza, acepta a Jesús, empieza a caminar con Jesús y tiene una vida transformada, tanto que se vuelve un pastor. Pero a todo esto, su mamá le dice, si no dejas esa religión, no te acepto, no te quiero ver, no quiero saber nada de ti. Entonces a ella le prefería que su hijo siguiera en el catolicismo y que siguiera en las drogas, en el ladronismo, haciendo todas las cosas malas, pero que se alejara de Cristo Jesús. Le importaba más verlo arruinado, pero que fuera católico. Pero él decía, yo me siento feliz aquí, y aunque mi familia me haya rechazado, yo le sirvo al Señor con gozo. Y así de que el Señor lo ha prosperado, lo ha ayudado a crecer, ha estudiado hasta teología ahora y es un siervo del Señor. Y gracias a Dios por eso. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo con todo eso serviré al Señor, buscaré a Dios y dependeré de Él constantemente, aunque mi familia me rechace. Entonces hay que recordar esto que dijo Josué también, que mi casa y yo serviremos a Jehová, aunque los demás quieran alejarse, aunque los demás quieran buscar a otros dioses, pero yo serviré a nuestro Dios, a Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle palmas a nuestro Dios. Ahora Jesús les dice, algunos los van a agarrar, los van a perseguir, los van a agarrar, los van a azotar, dice en el Evangelio de Mateo, en concordancia con este Evangelio de Lucas, y dice, los van a azotar, y dice, a algunos de ustedes los van a matar. Y ese es el versículo 17 que tenemos acá. 16, perdón, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ahí está más fuerte la situación, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Los discípulos estaban dispuestos, y aunque en el momento que agarraron a Jesús todos huyeron, pero al final, cuando Jesús va al cielo y les da la gran comisión y ellos reciben al Espíritu Santo, la promesa que Jesús les había hecho, ellos fueron transformados y estuvieron dispuestos hasta la muerte. Por ejemplo, la historia tradicional dice que Pedro fue crucificado, pero dijo que no quería tener el gran privilegio de morir crucificado. Imagínense cómo Jesús murió, entonces pidió de que lo crucificaran cabeza abajo. El apóstol Pablo fue decapitado y muchos más sufrieron a causa del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, yo creo de que cada uno de nosotros debe de entender de que el Evangelio es transformador, es renovador, y que estamos viviendo en la verdad, que estamos viviendo en una oportunidad que nos lleva a la vida eterna. La gente que no se acerca a Cristo Jesús piensa de que somos religiosos, fanáticos y que solo nos reunimos para tener una vida social, pero no, mi esperanza está en que cada vez de que yo me congrego aquí, aprendo más de Dios, me preparo más, me guardo más para Dios, puedo servir a mis hermanos con la esperanza de la vida eterna, de que cuando este cuerpo se deshaga en la tierra y mi espíritu ascienda, que vaya a Dios, no que vaya a ir al infierno. Entonces, porque nosotros entendemos de que hay un cielo y una tierra. Así de que, amados hermanos, hay que estar
claros y fijos en nuestra visión hacia dónde vamos. Romanos 8, versículo 35 y 36 dice de la siguiente manera. Romanos 8, versículo 35 y 36 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando estamos apasionados por Cristo Jesús, nos hacemos esa pregunta. Ningún problema me va a alejar de Dios. Ningún problema me va a alejar de la conexión con Cristo Jesús. Pero a veces algunos son tan débiles que dejaron sus vicios del alcohol y dicen, nada me va a separar de Cristo. Y un amigo cuando le invite le dice, venite, echate uno, hombre, no hay ningún problema. Y una cerveza lo vuelve a alejar de Cristo. Pero el apóstol Pablo acá dice, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni espada, ni nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Tenemos que estar firmes, amados hermanos. Nosotros como cristianos acá, ¿qué persecuciones tenemos? No hay ninguna persecución. Deberíamos de ser privilegiados. Bueno, somos privilegiados, pero deberíamos de entender esa gran bendición, ser privilegiados. Y claro, entendemos de que muchos de nosotros no tenemos el llamado para ir y hacer misiones en otros países, pero hay muchos que también tienen el llamado y todavía no se están movilizando a hacerlo. Entonces hay que movilizarse, esperar el llamado de Dios e ir a hacer la gran comisión. Hay llamados especiales que deben hacer la tarea, pero tienen que estar dispuestos a como estuvo dispuesto el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Aún ni siquiera ni la muerte va a separarlos del amor de Dios. Y eso entendieron todos los discípulos. ¿Entendemos nosotros eso? Que aún ni siquiera ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. Tenemos que estar firmes, amados hermanos. Tenemos que mantenernos en la visión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la actualidad, en el año 2000 años después de nuestro Señor Jesucristo, la persecución sigue. Y quizás los lugares más difíciles donde está la persecución es en India, y solo me recuerdo del hermano Ajax Palvanan y todas las congregaciones que se han levantado junto con los pastores que han ido aceptando a Jesús, con todos los hindúes que han aceptado a Jesús y se han vuelto pastores en las junglas, en las ciudades, en los lugares difíciles. Y aunque es perseguido por los hindúes fanáticos, pero el hermano está dispuesto a seguir predicando el evangelio. Esa es persecución. Andar escondido para poder predicar la palabra de Dios, pero no importando aún perder la vida con tal de predicarle la palabra de Dios a aquella gente que no la conoce. Eso es hacer verdaderamente misiones. Muchos quizás dicen, bueno, me voy a ir de misionero a San Francisco, a Nueva York, pero prácticamente eso es ir y tomar una iglesia que alguien le está dando, pero hacer misiones es ir a los lugares difíciles, por ejemplo, ahí en México, en la sierra, donde están los narcos, los carteles y toda esa gente que no quiere saber nada de religión y que la gente extraña que llega ahí le dan muerte. Eso es hacer misiones. Pero hay que tener un corazón y hay que tener el llamado de parte de Dios. No cualquiera puede decir, oh, yo quiero ser misionero, porque tiene que estar dispuesto a eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aún ni siquiera la muerte. Tiene que estar dispuesto a morir. Tiene que estar dispuesto a entregarse por predicar la palabra de Dios. Muchos hombres han muerto en el campo misionero, pero estaban conscientes de todo eso. Mi hermano, el hermano que también me sorprende es el hermano que siempre está en Malí, África, Orlando, Córdoba, con su esposa. Y yo creo que algunos de sus hijos estuvieron un tiempo por allá, 7 de sus hijos estuvieron por allá. Entonces, desde el momento que le dijeron que tenía que ser misionero e ir hasta África, un lugar donde la cultura es diferente, los recursos son limitados, el clima es totalmente fuerte, y aún así, él sabiendo de que iba dispuesto aún hasta la muerte, porque llevarse aún hasta los hijos, imagínense qué situación a un lugar tan extraño. Eso es hacer misiones. Así de que, amado hermano, si usted sabe de que no tiene el llamado para hacer misiones,
por lo menos manténgase firme y sírvale al Señor Jesús en las áreas en las que Él le ha llamado. Recuérdese que el apóstol Pablo dice que Dios a algunos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Hay diferentes áreas. Si usted tiene el llamado de misionero, de evangelista, hay que hacer esa labor porque el Señor lo ha escogido a usted. El Señor conoce el corazón y nuestro espíritu, hasta dónde es capaz de soportar, hasta dónde es capaz de llegar. Pero cada uno debe ser consciente del llamado que Dios le ha hecho. Y los demás tenemos que estar firmes en el área en el que el Señor nos ha llamado. Quizás muchos apenas logremos ir a lugares, quizás a los remates, a las salidas de las tiendas, de la Walmart, de la Vallarta, evangelizar. Pero si ese es nuestro talento, hay que hacerlo con pasión y con amor y con entrega, porque algo hay que hacer para el reino de Dios. ¿Y sabe qué va a ser lo más difícil que le hagan aquí? Que quizás ni le hagan caso, o que cierren la puerta del carro, o que le digan que no, o tal vez alguno lo escupa, o tal vez le dé un empujón. O el hermano Jerickson contó que cuando fue a evangelizar le echaron los perros, pero pues de ahí no pasa, o sea, nadie puede sacar un arma y matarlo aquí en este país, ya tendría que estar bien endrogado y loco para darle muerte, ¿verdad? Porque en este país es más difícil. Entonces gozamos de un gran privilegio, podemos hablar libremente del evangelio, podemos hablar de Cristo Jesús y nadie nos hace persecución. Así de que en lo local hagamos misiones con nuestra familia principalmente, evangelice a su familia, predíquele a su familia, le enséñele su palabra a su familia, enséñele la palabra de Dios, que ellos vivan y que crezcan en el conocimiento de la palabra. Y luego en su trabajo, haga misiones ahí en su trabajo. A veces quizás usted sea tímido y ni siquiera quiera hablar, pero ¿sabe qué? Simple y sencillamente con su buen testimonio y con su buena manera de hablar, con la obediencia a su jefe, al estar a tiempo en su trabajo, van a decir, esta persona es diferente. ¿Qué tienes tú que eres diferente? Y así usted está evangelizando y ya puede hablarles de Cristo Jesús. Pero recordémonos de los misioneros siempre, hay que estar orando por estos hombres y mujeres valientes y esforzados. Lucas capítulo 21 y versículo 13 dice, déjeme regresar por acá, Lucas 21, 13, regresamos unos versículos anteriores y dice el versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio, porque Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a ser llevados ante gobernadores y ante reyes, y esto va a ser una oportunidad para que ustedes den testimonio de mí, no para que acepten el veredicto de Él, de que ustedes nieguen a Cristo Jesús, sino para que den testimonio y que aunque ellos les ofrezcan la muerte o látigos o azotes o prisión para siempre hasta que mueran, ustedes den testimonio, prediquen de que yo salvo, de que yo sano, de que yo soy la vida eterna. Eso les quería decir Jesús cuando les dice den testimonio, para que ustedes hablen de las buenas nuevas de salvación. Pero a muchos pues nos da pena, ¿verdad? Somos tímidos, pero hay que buscar la manera de introducirnos con esas personas y hablarles del evangelio de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, esto lo dice el apóstol Pablo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí nos recordamos que en este momento el apóstol Pablo, cuando iban a esta ciudad de Filipos, una joven que estaba llena de demonios gritaba que Pablo y Silas eran grandes siervos de Dios, pero los demonios le decían, hacían que esta muchacha lo dijera para revelar que ellos andaban predicando algo diferente a lo que ese lugar o esa ciudad creía, y de esa manera lo iban a agarrar. Y exacto, así sucedió. Agarraron a Pablo y a Silas y los echaron en prisión, pero antes de echarlos en prisión, ¿sabe qué les tocó? Una gran paliza, ¿verdad? Les dieron de latigazos y después de que los latigaron, los echaron en prisión. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo acá. Y ustedes saben lo que sucedió ahí después. El carcelero de Filipo se convierte y aún habiendo sido torturados y lastimados Pablo y Silas, cantaban y adoraban a Dios y estaban dispuestos a seguir predicando
el evangelio. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos de ser, de tener, dar testimonio aún en los momentos difíciles. Pero una calentura y ya decimos, ¿será que tú no me amas, Dios? ¿Será que tú no me quieres? Y esas son las persecuciones que tenemos aquí en este país. Una calentura, un pequeño accidente de tránsito. Y por ahí nos empezamos a quejar, tú no me amas, Señor, cuánto te necesito y tú no me contestas, necesito tener otro trabajo para ganar miles y miles de dineros más y comprar ese carro del año de 75,000 que estoy viendo y tú no me quieres, Señor. Esas son las persecuciones que usted sufre, ¿verdad? Amén, qué difícil. Bueno, ahora lo único que quiero recordarles es esto, debemos seguir orando por nuestros hermanos en los diferentes lugares donde están. El día de hoy estamos hablando de dos hermanos de Bolivia junto con su familia y en Suiza. En Suiza el hermano David Fleitas y en Bolivia el hermano Luis Lamet. Imagínense estos hermanos, no sé si ellos son nativos de ese lugar o llegaron a ese lugar, pero se han dispuesto a servir al Señor. Y no debemos orar solo por ellos, sino por cada misionero, no importa de qué concilio sea, si son bautistas, si son pentecostales, si son de otro concilio cristiano, debemos orar por ellos porque están dispuestos a ir y predicar acerca de Cristo Jesús, aún expensas de su propia vida, aún exponiendo a sus mismas familias, llevándolas con ellos y dispuestos hasta la muerte. No nos olvidemos de orar por cada uno de los misioneros. Y usted y yo sigamos haciendo misiones locales y sigamos sirviendo al Señor en las áreas en las que Él nos haya llamado. Porque ya que no podemos hacer misiones, podemos servirle al Señor y orar por los misioneros y aportar para que por lo menos, si no podemos ir, nuestro dinero vaya y ayude a nuestros misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Dios. Te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, verdadero, Señor. Te agradecemos porque ese evangelio de ese antiguo mundo, Señor, llegó hasta América, Señor, y pudimos aceptar tu nombre, Señor, y pudimos creer en ti, Señor, y nos hemos multiplicado en América, Señor, y nos seguiremos multiplicando, pregonando tu palabra, Señor. Usa cada misionero, Señor, usa cada siervo tuyo, poderoso Padre, en el área que tú lo has puesto, Señor, si como evangelistas y como misioneros, Señor, guarda en los momentos difíciles, Señor, en las cárceles, quizás algunos que estén siendo torturados en este momento, Señor, quizá en Corea del Norte, Señor, en países musulmanes, Dios mío, en China, Señor amado, en la India, Señor, y en tantos países donde tu evangelio no es permitido, Señor, pero te suplico que tú fortalezcas a cada hombre y a cada mujer, Señor, que ha estado dispuesto a aún dar su propia vida con tal de que tu palabra llegue a esos lugares, Señor. Provéeles el alimento, Señor, provéeles de salud, provéeles de fuerza, Señor, de fortaleza, y que tu espíritu, Señor amado, nunca sea parte de ellos, Señor, y que ese evangelio siga siendo predicado a cada una de las almas necesitadas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Solo quiero hacer un llamado. Si alguien no ha aceptado a Jesús, este es el momento de hacerlo. Si alguien necesita